El periódico radio. A veces nos damos cuenta de que vivimos En una burbuja. Afuera, Lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen. otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en el periódico radio con Jaime Moreno. Hola, hola amigos del periódico, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión del periódico radio, esta serie de podcasts en los cuales tratamos de acercar a nuestra audiencia a distintas voces y distintas formas de ver la realidad. También para que ustedes vean que aquí en el periódico podemos dejar de ser tan serios como generalmente nos conocen, pues en esta sesión vamos a platicar de un tema bastante random, ¿no? Para lo que el periódico es, pero que estoy seguro que va a encontrar muchos adeptos y adeptas allá afuera. Se trata de un tema acerca de videojuegos y en especial de The Legend of Zelda, una de las franquicias más reconocidas, más aclamadas, más queridas del mundo de los videojuegos. Para platicar acerca de esta franquicia de videojuegos están conmigo Ramón Zamora, quien es antropólogo y gamer, y también David González, quien es desarrollador y por supuesto también gamer. ¿Cómo están, Ramón? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Aquí tranquilo. Feliz de poder participar en el primer podcast del periódico y emocionado de hablar de Zelda. Súper, David. Pues muchas gracias también por la invitación. Me agrada mucho estar aquí y pienso que es una buena oportunidad para tocar estos temas que quizás no son constantemente o no se utilizan como contenido normal. Súper. Pues qué les cuento, The Legend of Zelda es una franquicia de videojuegos que tiene más de 30 años de existencia. Es producto por supuesto de la casa Nintendo y maneja una narrativa que en principio podría parecer bastante sencilla, pero que ha permitido sacar cualquier cantidad de juegos, cualquier cantidad de plataformas y, por qué no decirlo de una vez, también sostener en buena medida el negocio de Nintendo a nivel mundial, porque es un juego que traspasa fronteras, traspasa generaciones y también se mete mucho en la parte emotiva del jugador y lo agarra, lo atrapa, lo abraza desde la nostalgia y desde dentro y desde ahí empieza a construir también todo este universo. Quiero que me cuenten ustedes, a ver, ¿cuál fue el primer juego de Zelda que jugaron? Ok, en mi caso fue The Legend of Zelda para NES. Ese fue el primero que yo jugué. Quizás estaba un poco joven, entonces no, para ser honesto no lo terminé, pero tengo los recuerdos de mi papá jugándolo. Y pues mi mamá enojada porque no se quitaba de la pantalla. Sí, en realidad te ves un poco joven como para haber jugado el primer juego de Zelda, pero entonces era de tu papá y tu papá te lo enseñó. Sí, correcto. Súper. Él compró la consola y pues casi que lo miraba más jugar a él que otra cosa. Ramón. Yo el primer juego que jugué fue Ocarina of Time, que es considerado como uno de los mejores juegos de la historia. Y fue cabal para el 98 cuando salió el 64, era los primeros juegos con Mario 64 que venían en 3D. Entonces fue interesante interesante jugarlo, porque antes de eso había jugado otros jueguitos, ¿verdad? Jugaba Duck Hunt, jugaba Mario, que eran todos 2D, y fue la primera vez que pues tenías un mundo donde podías moverte a la profundidad, que lo volvía más complicado. Y también en mi caso fue como yo no sabía hablar inglés en ese momento, entonces era como sentarme con mi hermano que me explicara qué estaba diciendo Navi o los demás personajes para poder guiarme yo en los laberintos de Zelda. En mi caso también fue The Legend of Zelda Ocarina of Time, el primer juego que jugué. Me lo regalaron también para esa Navidad, la Navidad del 98, ¿no? Y les decía al principio que este es uno de esos juegos que se mete mucho en la nostalgia, ¿no? Porque al menos en mi caso tengo muy grabada en la memoria esa primera imagen del juego, que es una luna que sale en medio del horizonte con esta música tan característica, tan especial, y con este caballo que va caminando por este mundo, que en primer lugar para los ojos de alguien de esos años, de esa época que se enfrentaba a este mundo 3D, a este mundo abierto en cierta forma, también era como un choque, ¿no? Como bien decía Ramón, veníamos de juegos en su mayoría 2D o con algún tipo de profundidad, pero no del tipo del cual Ocarina of Time también propuso al mundo de los videojuegos, ¿no? Me gustaría que nos detuviéramos un momento en este juego porque es de esos juegos que tienen esta capacidad de ser parteaguas, ¿no? ¿Qué significa ese juego para la franquicia? Creo que significa un cambio que hicieron drástico. Como Ramón decía, estábamos acostumbrados a jugar The Legend of Zelda desde una perspectiva diferente, con gráficas diferentes, y aquí fue donde le sacaron el provecho
al Nintendo 64. Incluso necesitaba un adaptador para... Bueno, eso fue ya en Majora's Mask, pero para sacarle aún más el provecho, pues habían formas de poder jugarlo, que era con este adaptador, y creo que siempre fueron tratando de exprimirle pues lo máximo que se podía a la consola. Y en el caso del gameplay, pues tanto el modo de juego de Ocarina of Time pienso que se lleva muchos créditos, demasiados. Aparte de la nostalgia, creo que en su época fue algo que revolucionó la industria de los videojuegos. Y esto en mucho parte de la narrativa, ¿no, Ramón? Este dote narrativo que se le da a este juego, con una historia mucho más profunda, con una historia en la cual permitía al jugador también meterse más en el mundo en el cual estaba jugando, también cambió un poco la forma de jugar. No, sí, definitivamente, porque si regresar a los juegos pasados, porque siempre con Zelda, Nintendo siempre ha como experimentado con algunas cosas, y te vas como al segundo juego después de Legend of Zelda, que sería The Legend of Link, creo que es el segundo que tienen. Cambian la perspectiva porque lo cambian de la pantalla como desde arriba a uno que es así, sería como horizontal, diría yo. Pero siempre van cambiando esas cosas. Pero lo interesante es también cómo van a introducir esa narrativa, que es mucho más compleja, con el viaje en el tiempo, la relación que tiene él con los Kokiri, con todas las diferentes personas. Porque realmente en los otros juegos realmente no tenías esa posibilidad de interactuar con nosotros, solo que entrabas a una cueva y aquí tienes la espada, no te vayas solito porque es peligroso. Y entonces, más allá de lo que venía en el panfleto que te contaba la historia de que Link se encontró con Impa en el camino y le pidió ayuda para rescatar a Zelda, aquí te cuentan una historia que vos estás jugando. Realmente con el primer juego de Zelda no sabes qué está pasando, vos estás ahí matando monstruitos, pero no tenés como la narrativa de tener la interacción con otros personajes, de ir descubriendo la historia mientras que vas jugando, que fue algo que fue como muy interesante de este juego, porque sí cambió la manera que jugabas. Sí, y sobre todo también permitió esta posibilidad de poder, de cierta forma, alargar un poco las narraciones. Luego de la llegada de Ocarina of Time, también para la misma plataforma, para Nintendo 64, llega Majora's Mask, que es una continuación, digamos, de cierta forma, del juego en una de las líneas temporales, y ahí es donde todo se comienza a partir y el fandom también empieza como a volverse un poco loco con esta historia de las teorías y las líneas de tiempo. ¿Cómo se encara, digamos, tal vez esta pregunta es para David, ¿cómo se encaran las líneas de tiempo tan distintas que hay en toda la franquicia de Zelda, y cómo las toma el fandom? Porque incluso al final Nintendo misma tuvo que salir como empresa a dar una línea de tiempo oficial, ¿no? Sí, claro, pues a mí me parece que lo hicieron de una forma muy buena. No pienso que hayan pues adaptado tanto los juegos y después invitaron a algunos para que casaran, sino que pienso que sí tomaron en cuenta desde un principio lo que querían. Y pues como gran importancia, Majora's Mask abrió estas líneas de tiempo. Como se ha visto en diferentes caricaturas, series, pues cuando hablan de viajes al pasado, al futuro, siempre se habla de que líneas temporales se pueden abrir. Y en el caso de Zelda, pues Ocarina of Time fue esa, donde se parte la línea del tiempo, y ahí es donde le da ese sentido que los fans estaban esperando. Y al momento de sacar pues los libros, ya le explicaron mejor a todos los fanáticos de la franquicia, y creo que tuvo una aceptación por parte de todas. Nunca he escuchado una crítica de no me gustan las líneas de tiempo, no me gusta cómo hicieron cuadrar esta historia. Sí, es complicado siempre que las de como viajes en el tiempo, porque igual pasó ahorita con Marvel y con Avengers Endgame, que tenés cómo la gente va a explicar cómo funciona el tiempo. Entonces creo que en el sentido como lo han manejado Nintendo con Zelda, no han dado como mayor explicación más allá de que en una línea del tiempo Link decidió quedarse niño, otro se quedó él vencido como adulto, otro se mantuvo como esas tres líneas distintas, y que realmente no es como que hayan dicho esta es la cronología y vamos a cambiar la historia de los juegos de antes, sino que esto estuvo acá y tal vez agregaron un par de cositas, pero no tocaron realmente el juego ni agregaron otras cosas. Habría que ver qué van a hacer con las futuras propuestas que tienen para Zelda, pero siento que se han mantenido como muy
muy limpio la manera que han manejado el tiempo, en la manera que han contado la historia de Link y Zelda. Sí, y sobre todo porque es una historia repetitiva, ¿no? Ya la misma cronología nos ubica algunos juegos o un juego en especial que es Skyward Sword como el juego fundacional de toda la saga, de toda la serie. Ahí los personajes al final son condenados a repetir la misma historia siempre y a partir de eso entonces se van creando los distintos juegos. Pero estos distintos títulos que Nintendo nos ha presentado a lo largo de casi 30 años, la mayoría de ellos son bastante experimentales y, por no decirlo menos, hasta incluso un poco raros, ¿no? Hay juegos que primero van multiplataforma, o sea, hay juegos que van para las consolas portátiles de Nintendo, otros juegos se hacen para sus consolas caseras, la estética también va cambiando a lo largo de los años. Junto con el GameCube, por ejemplo, sale este juego tan extraño, pero que después se volvería casi como un juego de culto, que es The Wind Waker, que está montado sobre el mar prácticamente y que ya nos introduce en esta idea de la búsqueda casi obsesiva por encontrar objetos en lugares remotos que después se va a mantener a lo largo de la franquicia. Pero otra cosa que sobrepasa también los límites de uno y otro juego son los personajes. Hay personajes que nos encontramos una y otra vez en una u otra forma, pero que siempre están ahí. ¿Cuál podríamos decir que son los personajes favoritos del fandom? O en su caso, ¿cuál es su personaje favorito? Okay, para mí, en mi caso es Navi. Siempre me ha gustado el personaje. Siento que es esa ayuda que lo acompaña a uno y pues a pesar de que nos dan la opción de tener un mundo semiabierto donde en juegos previos podíamos explorar el mapa pues como nosotros quisiéramos, Navi siempre estaba ahí recordándonos lo que teníamos que hacer. Es como esa figura ahí que, hey, concéntrate, aquí no tienes que estar perdiendo el tiempo. Y pienso que el sonidito, la voz de Navi se reconoce por cualquier fan de la franquicia. Aunque en realidad también es un personaje que puedes llegar a odiar en un momento dado, ¿no? Sí, una relación amor-odio, pero al final no creo, o no he escuchado por lo menos yo a alguien que lo odie así al punto de no querer, o querer que lo quiten, así, de que desaparezca. Ramón. Creo que Navi es bien importante, definitivamente sí es una relación amor-odio, pero al final de cuentas muchos de los fans, el ringtone que tienen es el de Hey Listen. Entonces definitivamente, por mucho que nos haya como atormentado de niños, igual lo seguimos queriendo escuchando. Yo creo que mis personajes favoritos es Sheik, pero que también es Zelda. Me pareció muy interesante en Ocarina of Time cuando crece Link y está como luchando, que parece esta figura como misteriosa explicándole cómo hacer algunas cosas, que al final de cuentas es la misma Zelda que ha aprendido a defenderse por su cuenta, pero necesita que Link se ponga las pilas para hacer ciertas cosas. Entonces me pareció siempre muy interesante esa historia de cómo Zelda también como a través de otro personaje pues puede como cuidarse a sí misma y puede apoyar a Link a llegar a donde tiene que llegar. A mí también siempre me ha gustado mucho la figura del vendedor de máscaras, ¿no? Sobre todo por la importancia que se le da después, principalmente en Majora's Mask, pero siempre se me ha hecho un personaje bastante misterioso que tiene como algunas cosas ahí escondidas que al final uno no termina de entender su posición real dentro de la narración del juego. Hablábamos del fandom hace un poco y también es cierto que para esta franquicia los fanáticos son o muy viscerales o muy compenetrados con la historia, con la narrativa, con los juegos y con todo lo que está inmerso en el mundo de Zelda. Y parte de esto también es que también los mismos seguidores o las seguidoras del juego se van formando sus propias teorías, van tratando de explicar desde su punto de vista, desde la forma en la cual conciben la narración, van tratando de entender o explicar aquellos espacios en blanco que nos van dejando los juegos. Hay muchas teorías, no sé si ustedes conocen algunas, pero me gustaría que me contaran cuáles son las que más conocen, las que más les gustan, las que ven más posibles al momento de hablar de teorías o de fan theories en The Legend of Zelda. Y la que me gusta es en Ocarina of Time, que dicen que los 6 sabios no están vivos, porque cuando Link es adulto nunca aparecen, solo aparecen en el reino. Y hablando también, como te gustaba el vendedor de máscaras, estuve escuchando una también de que decían que él no es humano. Es una teoría, yo creo que es un fanfic, no está confirmado en ningún momento, pero pues tiene un poco de sentido lo que mencionan. Ramón. A mí
regresando como al vendedor de máscaras, creo que una de las teorías que más me gusta es cuando hablan de que Mario es una obra de teatro dentro del universo de Zelda. Y que cuando uno juega acá en Majora's Mask, en la tienda tienen una máscara de Mario y en otro lado se puede ver una máscara de Bowser. Entonces como que hay personas que juegan ese rol dentro del mundo de Zelda. Entonces me parece como interesante como tal vez Nintendo está metiendo universos dentro de universos y cómo están como interactuando la intertextualidad de las cosas. Y después creo que uno de otras teorías que he escuchado mucho es que a partir de Ocarina of Time los Gerudo, la etnia de Ganon, pues se extingue porque solo nace un hombre cada 100 años y Ganon se muere. Entonces simplemente ya no pueden subsistir. Entonces cuando jugás The Twilight Princess ya no existen los Gerudos porque fue como un genocidio, digamos, al matar a Ganon. Justamente hablando de Twilight Princess, también ahí está una de las fan theories que también a mí me gusta siempre mencionar, y es la del guerrero muerto derrotado, ¿no? Que está como en este limbo ahí, esperando únicamente el reconocimiento que nunca llega y se está como perdiendo poco a poco en el tiempo y en la eternidad, que es una teoría que al final el mismo Nintendo termina validando, ¿no? Y sobre todo con esta idea de las líneas del tiempo y del guerrero que perdió. Y la otra que me gusta mucho siempre, que en su momento también me causó mucho impacto y estuve leyendo mucho acerca de todo lo que el fandom decía acerca de ella, era la teoría del Link muerto en Majora's Mask, ¿no? Y dicen que bueno, que en realidad lo que Link atraviesa en ese juego es una especie de limbo también, del cual tiene que ir sorteando, y lo sustentan sobre todo con ciertos diálogos que mantiene con el vendedor de máscaras principalmente. Cuando le dicen, oh sí, cuando el vendedor de máscaras le dice a Link siempre como, te has enfrentado a un terrible destino, ¿no? Y no sabe ni siquiera qué hacer. Son cosas interesantes, ¿no? Pero el que es aficionado a Zelda, o la persona que es aficionada a Zelda, pues generalmente mantiene esta conexión con la franquicia. Ya lo veíamos en el caso de David, ¿no? Que primero su papá y después él. En el caso tuyo también, Ramón. Y lo cierto es que al final todo fan de Zelda siempre va a buscar el nuevo juego de Zelda, esté en la plataforma que esté. Yo he sabido de casos de gente que compra consolas de Nintendo únicamente para jugar Zelda. ¿Es el caso de ustedes? Sí, aunque tuve una excepción, no compré el Wii. pero sí, por ejemplo, estuve muy tentado a comprarlas en las consolas que yo no tenía. Al final pues no lo hice, solo por el simple hecho de que mi primo me prestaba su consola para poderlo jugar, pero estuve tentado a hacerlo. Es muy común. Sí, yo en mi caso pues no siempre pude comprar las consolas de Nintendo, porque era como una discusión que teníamos con mis hermanos de qué consola comprábamos. El que decidía más que todo era mi hermano grande. Entonces en el 2001 nos migramos a Xbox, porque se decidió que esa era la que tenía mejor gráficas. Y entonces pasé como el 2001 hasta como el 2013 en no tener un Nintendo yo. Pero igual con amigos pues o tenían las consolas para que yo pudiera llegar a jugar con ellos, o usaba los ROMs para jugar en la computadora. Entonces jugué todos los juegos de Zelda en mi computadora, que no es lo mismo jugarlo con los controles de Nintendo. Pero igual sí quería experimentar los juegos porque siento que son unas buenas narrativas, y desde que ya vivo solo y que me puedo decidir qué quiero comprar, pues ya sí me estoy comprando. O sea, me compré el Nintendo Wii U y después me compré el Switch porque sentí que valía la pena por los juegos de Nintendo, incluyendo, o sea, específicamente de Zelda. Claro, en mi caso pues yo soy hijo único, entonces no teníamos esa pelea con... Simplemente estaban las consolas ahí, y bueno, también he de decir que al final el Switch también lo compré únicamente para poder jugar el último juego de Zelda. Para empezar a hablar acerca del presente de la franquicia, me gustaría que nos fuéramos un poco más atrás. Vamos al momento en el que se lanza el GameCube y lanzan este juego, Wind Waker, que bueno, además de ser un juego plantado en el mar, también es un juego que instaura esta idea de la leyenda como tal, la narración mítica del personaje que tiene que ir y hacer esta reminiscencia del gran héroe ataviado en verde que va a salvar el mundo. Pero también hay
hay otro giro que da este juego en la franquicia y es la estética. Es el primer juego que aparece con esta estética como de caricatura que se ha quedado con la franquicia a lo largo de todos estos años y que incluso pues es el tipo de estética que lidera los nuevos juegos de Zelda para Switch. ¿A ustedes les parece bien esta estética como de caricatura o son también del tipo de fan que siempre tiene como este reclamo de que quisiera ver un juego de Zelda en HD? Pues yo no descarto la idea de que ver un juego de Zelda en HD puede ser interesante. Sin embargo, no creo que tenga algo de malo usar caricaturas. Lo han hecho y a mí me gustan mucho las gráficas. Siento que todavía se disfruta como un mundo de fantasía caricaturesco. Pero sí, hay mucha gente que esperaría ver un juego con gráficas, pues lo mejor que se pudieran, quizás más realistas. Pero yo realmente no... O sea, me gustan los juegos que son HD, que son realistas y que tenés como... Te puedes estar sin... creo que la como queja es que no se pueden meter tanto en la historia porque no se mira realista. Que al final de cuentas no se tiene que ver real o no para poderte sentirte parte del juego. Igual a mí sí me gusta cómo en la franquicia Zelda pues se ha jugado con diferentes formatos. O sea, Four Swords, que es para jugar... O sea, hasta cambiaron la mecánica de juego donde jugás con 4 personas para ir como peleando entre links, hasta lo que tenés con Breath of the Wild o Wind Waker, donde son diferentes estéticas que al final de cuentas solo es para como hacer ciertas cosas más llamativas o para exaltar ciertas emociones dentro de eso, porque se mete también con Twilight Princess. Es una estética bastante realista que hace que el juego se mire mucho más oscuro y mucho más tenebroso cuando estás jugando, porque es una historia también más de miedo, siento yo. Te estás convirtiendo en un lobo, tienes que pasarte como a la otra dimensión. Entonces, siento que más allá de que si yo siento que me gusta más lo realista o lo que es más caricatura, es como la estética puede jugar a darle un efecto que Nintendo quiere hacer que sientas. Si quieres que sentirte como con miedo por estas cosas que están pasando, tal vez la estética más realista va a funcionar. Pero si quieres como hacer que la gente sienta como esa emoción, que la fantasía y que sientes como esta esperanza, porque siento mucho que en Breath of the Wild es como que te están empujando como a sentir emoción y esperanza en varios momentos. Sería poner la atención a eso, qué tipo de historia quieren contar y cómo la estética pues puede apoyar o puede desalentar que sientas ciertas cosas. Les soy honesto, hace unos años vi una versión de fan de toda la primera parte de Ocarina of Time hecha con animación ultra realista en HD y se sentía muy raro. La verdad se sentía súper raro. Como que le faltaba algo, no sé. Pero bueno, ya que mencionan ustedes ahora a Breath of the Wild, pues este es el último juego formal de la franquicia de Zelda y también tiene toda la pinta de ser un parteaguas. Es un juego multipremiado, aclamado por la crítica, aclamado por los fans. ¿Cómo lo ven ustedes? yo estoy de acuerdo que fue una obra maestra. Creo que muchos medios que hacen pues, reviews de videojuegos lo clasificaron como una obra maestra y yo estoy de acuerdo. Creo que exploraron muy bien la parte de hacer un mundo abierto. A pesar de que para la época que salió ya existían varios juegos de diferentes consolas de mundo abierto, creo que ninguno se siente como este. Yo en lo personal tengo PlayStation y tuve la oportunidad de jugar The Witcher, por ejemplo. Y son juegos muy diferentes, a pesar de que son mundo abierto, pues este se siente tan diferente. Yo platicaba con Ramón en una ocasión y discutíamos cómo uno puede realmente jugar Breath of the Wild como uno gusta. En mi caso, cuando llegué a la primera bestia, yo me había ido a explorar, creo que una gran parte del mundo, encontrando shrines, y cuando llegué pues tenía tanta vida que a pesar de que no sabía la mecánica del primer jefe, pues no me mató. Entonces no me hizo nada, pero entonces creo que es bonito tener la oportunidad de poder jugar pues al gusto. En mi caso me di a explorar y realmente pude completarlo, como otra persona pudo haberse ido directo a los malos, a los jefes y de esa forma pues topar el juego, tal vez más en orden, pero al final creo que es la primera vez que nos permiten explorar el mundo a una pues 100% de libertad.
pero esta libertad también conlleva con bastantes responsabilidades, sobre todo alimentarnos de buena manera y manejar de buena manera nuestras armas, ¿no? Sí, porque el hecho que tus armas tienen cierto límite para usarlas cuesta un montón, porque de repente yo conseguí el Master Sword, pero casi no me gusta usarla porque siento que se me va a gastar y quiero usarla para peleas específicas. Entonces tengo que como buscar diferentes espadas y asegurarme que cuando voy a llegar tengo suficiente armamento para poder pelear con los diferentes monstruos que tengo que pelear. Entonces esa mecánica me costó un montón. También la de tener que cocinar y porque no hay recetas que te den, sino que tienes que ir descubriendo y probando, que creo que está como pegado como al momento cultural en el que estamos hablando, como de Minecraft, donde te tiran mucho esa idea de crean lo que ustedes quieran crear. Y definitivamente sí fue un rompeaguas en la manera que se manejan los mundos abiertos, siento yo, porque otros juegos que yo había jugado, desde Assassin's Creed hasta Watch Dogs y otros juegos de otras consolas, es esta idea de que tenés que recolectar todo para tener como el juego completo y que realmente te guías por como los sidequests que tenés de todo. Y aquí Nintendo también hace eso, pero también se burla un poquito de todos esos como gamers que se están enfocando en eso ahora. Uno de los achievements que tenés dentro de Nintendo es cuando juntas, ¿qué son los 999 Koroks? Y lo que te dan de premio final es un popo de oro. Y entonces es muy divertido que Nintendo como que sea tan como consciente de que hay personas que quieren como son ¿cómo se llama? Perfeccionistas o completadores de juegos. Y entonces tienen que completar todo y se van a pasar. Pues, o sea, yo igual sigo jugando el juego y sigo dedicándole tiempo. Pero, y creo que algún día voy a juntar las 999 de los Koroks, pero es chistoso que Nintendo tenga como ese self-awareness y que se burle un poquito como sí. Al final de cuentas, la gente está dedicando todo tiempo y solo me parece muy interesante. Por supuesto. Antes de cerrar, me gustaría que habláramos acerca del futuro de la franquicia. Hace un par de meses, unos cuantos meses, Nintendo sorprendió a todo el fandom con el anuncio de que la secuela de Breath of the Wild ya estaba en desarrollo. No ha dado mayores detalles, incluso en un directo de Nintendo hecho hace unas cuantas semanas tampoco dio detalles de esto, únicamente habló de Link's Awakening, que es como el nuevo juego de Zelda, pero tampoco dio mayor luz acerca de lo que Breath of the Wild 2 va a hacer. Una de las posibilidades que se barajaba desde el principio era que podíamos tener un cambio de rol en futuros juegos de Zelda y ya no jugar con Link como es tradicional en la franquicia, sino jugar con ella, con Zelda, con la princesa. ¿Cómo lo verían ustedes? Yo lo vería bastante bien, no creo que haya algún problema. Siento que ya por otros tipos de juegos como Smash ya hemos usado a Zelda como personaje principal en esos casos. Siento que, bueno, no creo que sea tan posible porque generalmente, pues nos podemos ver los juegos previos, el personaje principal nunca habla. Y si nos damos cuenta, en Breath of the Wild, Zelda ya ha hablado bastante, tiene su propia voz, ha comunicado en los recuerdos. No sé si en verdad va a suceder, yo lo veo un poco difícil, pero yo feliz si puedo usar un personaje distinto, sería otro cambio también, pero si se mantiene la esencia del gameplay, creo que no habría ningún problema. Ramón. Yo creo que yo feliz de jugar con cualquier personaje del universo de Zelda. Creo que a final de cuentas, si la historia está hecha para profundizar sobre los personajes y que realmente responda al crecimiento de ellos, realmente no me molestaría jugar con cualquier personaje. Y creo que sería bien interesante poder jugar con esta Zelda que es científica, que está haciendo las cosas, puede ser como una precuela, mientras que ella va como armando todas las cosas para cuando Link se levante y pueda enfrentarse con los monstruos, ¿verdad? Entonces creo que podría ser muy interesante. Y creo que Zelda da para contar historias. Igual como dice David, pues hay miles de juegos donde uno puede intercambiar con los personajes. Sacaron otro para el Switch que creo que es Hero Warriors, donde puedes jugar con diferentes personajes y es de ir peleando con como olas de enemigos, pero puedes jugar como Zelda, puedes jugar como Link, puedes jugar como con los otros personajes de las diferentes razas que hay en el universo. Entonces yo lo vería muy muy bien.
Pues esperemos a ver qué sorpresas nos tiene preparado Nintendo para el futuro de la franquicia. Aquí definitivamente Zelda es un tema inagotable que nos tendría aquí toda la tarde, pero no podemos quedarnos más allá del tiempo establecido. Lo que no quiero que se pierda es la dinámica de este programa. Aquí en el Periódico Radio siempre tenemos como una serie de preguntas sorpresa, preguntas incómodas para nuestros invitados y me gustaría que ustedes respondieran. ¿Le entran? Listo, aquí tengo yo las preguntas en una pequeña bola de cristal. Mátense con su propia mano. Vamos David, vamos Ramón. Y yo también voy a sacar la mía porque si no después me alegan que yo no contesto. Todos tienen que participar. Todos participan. ¿Qué dice Ramón primero? ¿Cuál es tu sueño frustrado? Wow. Qué duro. Creo que mi sueño frustrado fue que nunca aprendí a tocar guitarra bien. Es más, regresé de la maestría y las primeras cosas que conseguí fue una guitarra que tengo refundida en mi cuarto, que tengo como 3 libros para aprender a tocar, pero realmente nunca la he tocado. Entonces es un sueño que todavía tengo ahí, pero que realmente no le estoy dedicando tiempo para hacerlo. Entonces es como mi sueño frustrado, siento yo. Ok. ¿David? ¿Qué hay en el baúl de tu carro? No. Ahorita tengo repuestos porque tengo que cambiar las piezas a mi carro, entonces están ocupados con eso. Ok. Y la mía dice, ¿qué misterio te gustaría resolver? Qué complicado, pero creo que me voy a quedar con el misterio del paradero de las pinturas de Tomás de Merlo, robadas hace 5 años, de una iglesia en la Antigua. Listo. Entonces, les agradezco mucho Ramón, David, por haber estado acá para platicar acerca de Legend of Zelda. Estoy seguro que allá afuera vamos a encontrar muchísimas voces que también van a estar interesadas con este tema. Y bueno, eso es todo por esta sesión del Periódico Radio. Ustedes saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como El Periódico Radio. También nos pueden escuchar en Spotify. Y si me quieres seguir a mí, pues me puedes seguir en Moreno de León GT, también en Instagram. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. A veces nos damos cuenta de que vivimos En una burbuja. en una burbuja. Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen. Otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en el Periódico Radio con Jaime Moreno. El Periódico Radio.